ayudarnos a obedecerte, Señor, por ayudarnos a estar en ayuno ya 11 días. Sabemos que usted lo ha indicado y por eso usted nos ha dado las fuerzas, pero sabemos que todo lo que usted nos dirige es porque usted nos lleva de su mano. Y gracias por sostenernos, Señor. En esta hora, Padre, sujeto mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser sujetos a usted, Señor Jesucristo, y que solamente su voluntad se cumpla en nuestras vidas y de sus hijos que están aquí, sus hijas y los pastores que están en esta hora, los que ya terminaron de servir y los que van a empezar. Que usted les hable, Señor. ¿Cómo es para andar en victoria en las áreas de finanzas? En el nombre de Jesús. Amén. Pues hace muchos años, como bien hemos visto, nosotros cuando llegamos a Cristo, no es de la noche a la mañana el cambio, es a través de, pues, de los mismos azotes que pasamos, porque acuérdate, en el mundo que nos dicen cuando no conocen a Dios o cuando no conocíamos, pues los golpes de la vida te van a hacer cambiar, ¿verdad? Así me decía mi abuelo. Y entonces, pues naturalmente no conocíamos a Dios, ¿no? Pero ya cuando conocemos a Dios, nos damos cuenta que no es nuestro Dios como nos enseñaron. Naturalmente, pues no era Dios, porque era doctrina de ídolos, de imágenes, de yeso, de papel, de metal. Y el Señor nos sacó de ahí. Pero cuando ya nos sacó de ahí, Dios, empezamos a ver su palabra, y es como vamos escudriñando y conociendo qué es lo que es Dios para nosotros. Y dentro de ello ha sido un crecimiento, ¿no? Por ejemplo, el pastor Juan me decía, no me habían hablado nunca de primicias. Para él, hace un año fue su primer culto de primicias, de fiesta de las primicias, y él entendió, dice que desde que lo hizo, ha tenido, sus deudas se fueron y ha tenido aumento en el trabajo en el sentido económico y favor a sus hijos. Y sobreabundancia. ¿Por qué? Porque él predica en los carros. Su ministerio empezó en los carros, en los camiones, y sigue haciéndolo, predicando. Y entonces, ahí mismo el Señor tocando corazones para bendecirlo. ¿Por qué? Porque todo es de corazón, como les he dicho. Nada por imposición y menos a la fuerza. Y entonces, pero nosotros tenemos que enseñar a nuestras propias generaciones, pero más que nada a nuestros hijos y a ustedes, en el sentido de honrar a Dios, porque la honra Dios lo pide en la palabra, porque Dios dice que honra, Dios lo honra, ya lo hemos visto. Pero ¿cuántas veces no sabemos qué es honrar? Honrar es agradecerle a Dios de una manera que no debemos de razonar, porque el problema para que el enemigo lanza es mentiras para que tú y yo no honremos a Dios. Y entonces en esta fiesta con Jesús de primicias, Dios quiere que volvamos a la Biblia, pero sobre todo es que conozcamos al Dios de promesas, al Dios que inspiró esta palabra. Dice que toda la palabra es inspirada por Dios, útil para corregir, útil para enseñar. Toda la palabra. Y por eso aquí nosotros, como les hemos dicho, predicamos la palabra tal y como está. Si la palabra dice esto, lo hago. Si la palabra no dice que ponga un árbol de Navidad, que traiga a los Reyes Magos, Gaspar, Melchor y San Baltasar, pues tiro a la basura, porque no lo dice. Entonces, así que se enojen muchos, aunque ya traigan esa enseñanza y sean cristianos. Pero es que aquí es una iglesia de restauración. Entonces, dice 3 Reyes Magos, no dice esos nombres, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo. Y entonces, aquí es traer la restauración de todo, como Dios ha estado hablando, que la iglesia ha dejado de ayunar y orar. Y es lo que se tiene que hacer para ser una iglesia viva, una iglesia poderosa. Si Jesús ayunó, nosotros tenemos que ayunar. Si Jesús se humilló, siendo Dios, nosotros ¿quiénes somos para no humillarnos? Y si Jesús habla de primicias, para honrarlo, ¿por qué no hacerlo? Entonces, cuando nosotros entendimos esto, también sucedió muchas cosas desde el año pasado, más antes. De esto lo tuvimos de enseñanza con los apóstoles Gabriel y Esther. Y desde que lo empezamos a hacer hace años, vimos que ¿por qué tantos años en la iglesia y no nos habían explicado? Entonces para nosotros fue algo nuevo, pero al hacerlo, pues empezamos a ver la bendición.
Naturalmente, no es por imposición, no es a la fuerza jamás, siempre será por amor. Al que quiera hacerlo, Dios lo honrará más. Y el que no, pues así estará como él quiere estar. Yo quiero cambiar mi vida y Dios ha hablado en este año 2022 que es un año de volver a Dios en ayuno y oración, postrados y humillados delante de Dios. Para que de esa manera llegue por consecuencia que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, que estemos en santidad, que estamos consagrados y en integridad y apartados de todo lo malo de este mundo, para que si Dios viene, nos vayamos. Cuando otros están hablando otras cosas, y pues allá ellos, ¿no? Pero nosotros Dios nos mandó a restaurar. Entonces, fiesta de las primicias. Dice la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 3, versículo 9 y 10, ¿verdad? En Proverbios, capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios, honra a Jehová, honra a Jehová. Ahí, si te das de cuenta diciendo, honra a Jehová, honra a Jehová, honra a Jehová. Y luego dice, con tus bienes, con tus bienes, con tus bienes. ¿Qué es un bien? Por ejemplo, cuando en la escuela los que estudian contaduría les dicen los bienes muebles y bienes inmuebles. Pero en pocas palabras, un bien, pues es una casa, puede ser un carro, puede ser unas sillas, puede ser una mesa, porque a veces la iglesia para honrarla, pues si necesita una mesa y tú tienes una nueva, pues tráela para los eventos de campañas o de predicación o de discipulado. Pero siempre honra a Jehová con tus bienes. Con tus bienes pueden ser muchos, ¿verdad? Con tus bienes. Pero luego dice la palabra de Dios, y con las primicias de todos tus frutos. Y con las primicias de todos tus frutos. En Proverbios capítulo 3, versículo 9. Y con las primicias de todos tus frutos. Y con las primicias. ¿Qué es primicia? Lo primero. Por ejemplo, yo, de 9 hermanos, mi papá y mi mamá, yo fui el primero. Como dicen, el mayor. ¿Sí? Yo fui el mayor de 9 hermanos. Yo fui el primogénito, el primero. ¿Sí? Entonces, como yo fui el primero, al principio, pues todo me daban, pero después cuando nacieron todos los demás, ya no se acordaron. Pero, ¿qué quiero decirte? Que en Dios tenemos que darle lo primero. Si es un campesino, allá en los pueblos o en los ranchos, porque yo soy de un pueblo, y allá pues trabajan en el campo, si tienen 3 hectáreas de maíz, pues la primera venta de esa maíz, o ya sea en fruto o en dinero, lo pueden hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos generalmente pues son jitomate. Allá, por ejemplo, donde yo soy es jitomate, tomate, cebolla, pepino, maíz, frijol, es lo que cultivan, y en unos casos sandía, ¿no? Entonces, pues frutos, ¿verdad? Hay que traer frutos. Naturalmente que allá pues ellos no ganan. Y si alguien quisiera, porque ha sucedido eso, por ejemplo, un siervo dice que tenía cosechas y quería aportar porque él conoció a Dios por medio de una radio. Y entonces él, para tener dinero en efectivo, tuvo que, de una cosecha de 1 hectárea de maíz, pues dice que desgranó el maíz y lo vendió. Y de eso que vendió, tuvo efectivo y Dios lo mandó a ir a depositar su primicia en esa radio. Naturalmente, Dios le puso, ¿verdad? Dios le mandó a hacer y él lo hizo. Entonces, en el caso de los que estamos trabajando, puede ser como yo aquí tengo mi primera venta del año, como yo le dije, quiero que esta venta se honre, Señor. Y él me respaldó. ¿Por qué? Porque fue una de las más grandes que he tenido. Y yo les he dicho que es una prueba, sí es una prueba también. Al principio, hace años, yo lo entendía, bueno, dije, pero es que todo, bueno, en ese tiempo, pues yo estaba trabajando, y toda mi quincena tenía que entregarla de corazón. No es porque el apóstol me lo obligara, me lo impusiera, no. Simplemente él dijo, las bendiciones están.
para todos. Pero no todos la van a recibir, solamente el que honre al Señor. Y naturalmente, así hablo simple. Y yo, pues, como antes, razonaba yo mucho las cosas. Por eso, a la hora de diezmar, hace años testificamos que yo quería, y lo hacía, pero yo después mi esposa no. Y después ella quería, yo no quería. Y ya después ninguno de los dos quería, y así nos trajo el enemigo. Pero llegó el momento que tuvimos que romper. Y cuando llegaba esto, como decía la hermana Leti, esto es para el Señor. Pero naturalmente cuando nosotros ponemos la mirada en el hombre, el enemigo dice, no, no le des. Pero ese es el enemigo. Entonces, si nosotros queremos que Dios obre primeramente en nosotros, porque es un principio de dar. La mayoría no quiere dar. Dios dio todo. Porque muchos dicen, es que eso no, esto no, los diezmos no. Eso ya es cuestión de entendimiento. Pero no es para atacar, ¿verdad? Porque nosotros que hemos hecho las primicias y hemos diezmado y ofrendado y dado limosnas al necesitado, hemos visto la mano de Dios. Entonces, de ti depende cómo quieres vivir. ¿Por qué? Porque la mesa está puesta para las bendiciones. Yo te lo puedo testificar y se los he testificado aquí, que a veces por las cuestiones de las escuelas de los muchachos, de mis hijos, voy, a veces me citan en la tarde, a veces en la mañana, o a veces a tal día, y pues yo como tengo mi negocio, pues voy a trabajar en la mañana para ir en la tarde al asunto de ellos, o a veces en la mañana para ir en la tarde, pero cuando hay servicio aquí en la iglesia, pues yo tengo que ir a trabajar en la mañana, en el caso de la semana, y si es un día que no hay servicio, estoy aprovechando para trabajar más horas. Pero generalmente lo estoy haciendo personal 2 horas y en la red 3 horas. Entonces, he entendido que le creía a Dios, obedecí a Dios y entregué mi primicia y veo que en 2 horas, 1 hora, lo que antes vendía en 8 horas, ahora lo hago. Claro, he tenido muchos clientes, naturalmente, pero así como llegan, se van. Y otros llegan, pero a veces el que más te compraba después ya no llega. Llega otro que no pensaste. Es que todo es por fe. Y esto, pues yo le dije hace 2 años, te entrego mi primicia al Señor. Y mi esposa también. Y ya después empezamos a abrir la mano poderosa, porque cuando otros no tenían situaciones de deudas o de situaciones de salud, de enfermedad, pues vendían hasta todo lo que no tenían. Pero sobre todo tenían un negocio pero no prosperaba. Y yo me he dado cuenta que es como un seguro financiero, que ahorita vamos a ver. Entonces, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros en abundancia. ¿Verdad? En la que sigue en el 10, y serán llenos tus graneros con abundancia. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Generalmente, cuando los inconversos no conocen a Dios y tú les hablas de eso, te empiezan a atacar. Y si la misma iglesia, que no ha nacido de nuevo, como Nicodemo, cuestionan tanto el darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero generalmente nosotros estamos creyéndole al Señor que este tiempo de estar aquí pasará y será en la mega iglesia que Dios ya sabe dónde va a ser el centro mundial de restauración de todas las cosas. Que quien lo va a hacer es Dios, pero también nosotros sembrando, diezmando, ofrendando, dando primicias para equipar, de acuerdo a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad, porque nunca es nuestra voluntad, es la voluntad de Dios. Pero si tú no quieres ser parte de eso, pues llegará otro que utilice el Señor. Los impíos los usa el Señor a veces, ¿sí? Entonces, pero nosotros, dice la promesa, y serán llenos tus graneros con abundancia. Con abundancia, abundancia. Porque el libro de Juan dice, amado, amada, hijito, hijo, amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud. No dice, yo deseo que estés jodido o que estés pobre. Por eso también la religión critica mucho de que tú seas próspero. Cuando Abraham, cuando Isaac, como Jacob, fueron patriarcas, fueron muy ricos. ¿Por qué? Porque ya vimos que Abraham entregaba todos sus diezmos. Entonces, ¿ha sido nada más porque haya sido que ellos estaban así? No, sino porque ellos estaban creyendo en la palabra, no importando las demás voces. Por eso yo no cuestiono ni eso que muchos que dicen, no, es que ya los diezmos ya no.
pues esa es cuestión de él. Pero yo que he diezmado, he vivido en abundancia, he vivido que Dios no me ha faltado nada, como dice la hermana Gloria, y sobre todo he visto la mano de poder. Cuando más lo necesito, Él me abre puertas donde no hay. Él ha pagado deudas, Él ha pagado, por ejemplo, ahorita en lo que pasó, un siervo pagó todo, casi $1,000,000, lo pagó Dios, y muchos ni siquiera pensaron que puedes tú tener una atención con los mejores especialistas. Pero Dios lo hace, no es por tu dinero ni por mi dinero. Entonces, ¿cómo no vamos a estar agradecidos? Entonces, los graneros serán llenos en abundancia. En abundancia, ¿sí? En el campo, por ejemplo, si siembras 3 hectáreas de maíz, después de que vas a recoger la mazorca, la metes en bulto, la llevas a tu casa, la pones ahí, luego empiezas a desgranar y luego las haces en unas, ¿cómo? Sacas, allá les llaman sacas, y pones ahí todo el maíz y ahí está. Y si un año no se dio maíz, porque la milpita, porque no llovió, pues ahí tienen almacenado para en la situación de las vacas flacas. ¿No? Entonces, naturalmente yo lo aprendí, todos vamos aprendiendo y vamos así como vamos creciendo, pero lo que te quiero decir es que Dios nos está dando aquí y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto, ¿sí? Entonces, trigo, mosto y aceite debe estar en tu casa, porque eso significa que la presencia de Dios está ahí, sobre todo, no solamente la bendición. Ya vimos en el estudio que cuando tú entregas tu diezmo también, Dios te bendice. Y la pregunta era, si yo no diezmo y ofrendo y doy primicias, ¿no puedo ser bendecido? Sí, pero no como Dios quisiera hacerlo. Es como el sol que sale para injustos e injustos. Sí te bendice, pero no igual cuando le obedeces. ¿Sí me entiendes? Porque yo lo he vivido en carne propia, ¿verdad? Ahora, Levítico 23, 9, 14. Vamos a ver Levítico capítulo 23, versículo 9 al 14. Dice la palabra de Dios. En Levítico capítulo 23, versículo 9 al 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Levítico capítulo 23, versículo del 9 al 14. Dice, y habló Jehová a Moisés. Fíjate, habló Jehová ¿a quién? A Moisés. ¿Qué le dijo? Diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis encontrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos al día siguiente del día de reposo. La mecerá, y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocaustos a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová con olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. ¿Verdad? Entonces, estamos viendo en Levítico capítulo 23, versículo del 9 al 14, y en el 14, no comeréis pan ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta que este mismo día, hasta que hayas ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Pero en el 9, Levítico 23, 9, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia. Gavilla, ¿cómo te la puedo explicar? Bueno, yo soy del campo, yo viví en el campo mucho tiempo, y allá también siembran trigo. Trigo, realmente, pues cuando yo dije, bueno, como el trigo, pero ¿cómo es que se cosecha? Entonces vi que abrían la tierra y tiraban el trigo y luego nacía y se parecía a pasto, ¿verdad? Así iba creciendo hacia arriba. Pero después veía yo y escuchaba, vamos a rozar el trigo.
y vamos a ponerlos por gavillas para cortarlo y traerlo y trillarlo. Entonces, una gavilla es cuando tú cortas, por ejemplo, en el caso del trigo, varios trigo y lo agarras y lo juntas y lo haces en un nudo, lo enredas y esa es una gavilla. O sea, podemos decir que son un manojo, unas 100 espigas de trigo, por ejemplo, ¿verdad? No nomás una, sino una o 1000 o 500, lo que sea, de acuerdo al tamaño. En el caso del maíz, pues yo iba a rozar, ahí sí me tocó, iba yo a rozar. ¿Qué es rozar? Cortar, después de piscar, después de quitarle a la milpa la mazorca, pues mi padre me decía, vámonos a las 5 de la mañana, llévate tu hoz para ir a rozar el zacate y de esa manera tumbarlo y hacerlo por manojos y después ir a llevar el asno o el caballo, o el buey, lo que sea, porque se usan bueno, más que nada caballos y asnos. En este caso aquí, allá en Oriente, pues son camellos. Pero entonces, de esa manera lo cortábamos y lo llevábamos. Entonces, una gavilla de primicias, ¿verdad? Dice, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. ¿Sí? Naturalmente, puede ser en fruto, puede ser en finanzas, todo es honrar al Señor. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender que vuestra siega y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, ¿verdad? Os mecerá. ¿Qué es mecerá? Como pesar, ¿no? Como cuando vamos a un lugar, algo justo, ¿no? Moverlo, ¿verdad? Así es. Entonces, a mí me gusta el campo, realmente me gusta porque pues es diferente la vida aquí en la ciudad al campo y naturalmente el trabajo es físico, pero cuando te acostumbras, pues no sufres, pero cuando alguien no está acostumbrado y va, pues al caminar se le apoyan los pies. Es como cuando yo estaba en la oficina, en la universidad y después a un crucero y después caminar, tenía yo hasta ampollas en los pies en los primeros meses, sufrí mucho. Pero ya después ya me adapté porque me doy cuenta que si obedezco a Dios, nada más y hago lo que me toca hacer, Él lo hace lo demás. Entonces, una gavilla de primicias, ¿sí? La pregunta que me han estado haciendo los discípulos y pastores, ¿cuándo debo entregar mi primicia? Hay gente que no tiene trabajo ahorita, como tú decías, ¿sí? Entonces, el que no tiene trabajo, si consigue en febrero o en marzo, pues si le pone el Señor y lo quiere hacer, pues adelante, ¿no? No hay tiempo para entregar mi primicia. Generalmente lo hacemos en el primer mes de enero y febrero porque tenemos que saber que es un nuevo año, es un nuevo comienzo. Las cosas del año pasado que te pasaron, ya no te recuerdes, ya quedaron enterradas, ya quedaron tus pecados igual, todo. Que ya no veas atrás, ya lo que pasó, pasó. Ahorita es un nuevo tiempo, una nueva temporada, una nueva cronos, un nuevo reloj, ¿sí? Una nueva brújula, un nuevo kairos, ¿sí? Más que nada kairos de cielos abiertos. Entonces, si tú quieres ser bendecido en amplitud, pues entregar, ahí ya está hablando de frutos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sabemos que a Caín y a Abel entregaron, ellos fueron ofrenda, cuando hablamos en la mañana de ofrenda. ¿Y a quién le agradó? A la de Caín. Y Abel nomás se molestó porque Dios le dijo a la de Caín, la de Abel, y Caín molesto, furioso, que hasta mató a su hermano. Fíjate lo que hace, la envidia. Pero bueno, ¿qué culpa tiene Dios que tu hermano sea prosperado? ¿Qué culpa tiene Dios que tu hermana sea prosperada porque obedece a Dios? Y siempre va a haber envidia. Pero ahí habla de envidia en el sentido de que Dios le agradó a la de Abel. Pero ¿cómo le va a agradar a la de Caín si Caín le entregó lo último? Lo podrido. Por eso les he dicho, si vas a diezmar, billetes nuevos del banco, no parchados, no rayados, no doblados. Todo eso lo fui enseñando y aprendí.
a través de los apóstoles. Y hoy, si es una moneda, igual escojo la mejor moneda que esté nueva, porque hay veces que pasan en mis manos monedas nuevas. Dije, esta es para diezmar. No voy a entregarle esta ya rayada y ya está deformada. No, entonces desde ahí Dios va a estar fijándose la atención que tú estás poniéndole. Porque Dios es real, porque Dios está aquí, Él es espíritu. Y como vimos, Él tiene brazos. Y dice humillado bajo su brazo, bajo su poderosa mano, no arriba de su mano. Y cuando nos humillamos bajo su poderosa mano y estamos entregando y ofreciendo al Señor lo que Él nos dice en las finanzas, diezmar, ofrendar, dar primicias y dar limosnas a los pobres, en el caso de amplio, pues vamos a ser bendecidos. Pero si nosotros nos ponemos arriba de su brazo, nos estamos sintiendo soberbios. Yo no necesito de Dios. Yo no necesito a Dios. Yo soy independiente de Dios. Entonces dice el Señor que te mira de lejos, a los soberbios. Entonces, Dios quiere hacer algo, pero si tú no y yo no le permito en nuestras finanzas, ¿cómo va a obrar? Y a veces cuando hay gente que dice, profeta, ore por mí, profetíceme, le digo, no me da ninguna palabra para ti. Cuando me la dé, yo te hablaré. Y si no me la da, espérate, está en esto. Porque ese es buscar la dirección de Dios. El verdadero profeta es así. Pero ¿cuántos en las redes ya están video tras video y profetizando sin dirección en la carne? Dizque profetas, no son ni pastores. Entonces, por eso es que nos odian, porque nosotros hacemos lo que le toca hacer, nos toca hacer, pero a buscar la dirección. Y este año va a ser de mucho ayuno, hermanos, porque Dios va a hacer crecer la obra y necesita que todos ustedes también se metan para vencer. Pero vamos a entrar, ya entramos en humillación, que ustedes vieron, ayer les enseñé a orar, ya entramos a lo que es ayunar y orar, ya se les dio la enseñanza, y a veces pensamos que estamos haciendo al Señor, pero yo he ido a predicar. ¿Cuántos han ayunado de aquí, de estos 50 que hay, o 80 o 100? Nadie. Con razón, llega una palabra fuerte y la toman todos en la carne. Esto no, eso sí, esto no. Pero entonces nomás quieren las bendiciones, pero cuando Dios nos quiere corregir, no queremos obedecer. Esa gente es como Nicodemo, no ha nacido de nuevo, tiene que nacer de nuevo. Yo soy el primero que le decía al Señor, ¿qué me falta hacer? ¿Qué no he hecho? Y entonces, las primicias están escritas en la palabra. O es en mi libro, o es en mi cuaderno, es en la palabra de Dios. Entonces, si están escritas en la palabra de Dios, y como dice la Escritura, que toda la palabra es útil para enseñar e instruir, pues yo le creo, ¿sí? Y yo veré lo que sucederá. Sabemos en Éxodo 23, 19, vamos a ver Éxodo 23, 19, en Éxodo 23, 19, Éxodo 23, 19, dice la palabra de Dios, en el libro de Éxodo 23, versículo 19, dice la palabra de Dios, ¿sí? ¿Ya tienen ahí esa parte? Hay que leerla detenidamente. Éxodo 23, 19, dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Entonces, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Entonces, Dios quiere, como les decía hace tiempo, que nuestra obediencia cada mes, cada año, sea más a Dios. Y no que hace 2 años sí entregué mi primicia. En este año que pasó ya no la entrego. Entonces eres como el cangrejo. Porque en lugar de ir para adelante, vas para atrás. Y lo que Dios quiere es continuidad de obediencia, continuidad de humillación delante de Él, continuidad de ayuno, que es lo que me ha estado hablando, cosa que les dije, no había ayunado, nomás ayunaba domingo, pero llegó el Señor, vas a ayunar ahora este año mucho.
Y eso debíamos de hacer todos para estar en victoria, porque una iglesia que ayuna y ora y sale a evangelizar, misionera evangelística, como digo que vamos a ir ya la otra semana, ese es el objetivo y la restauración de todas las cosas, los ministerios, los dones, adoración, guerra espiritual, liberación, sanidad, milagros, profecía, don de fe, don de discernimiento de espíritus, don de lengua, don de dar, don de presidir, don de misericordia. Todo lo que dice la Escritura lo creemos y lo hacemos. Entonces es una visión grande, un trabajo grande en el cual Dios te ha alineado para ser restaurador y restauradora de todas las cosas. Di ahorita, yo soy restauradora. ¿De qué? De todas las cosas. Yo quiero obedecer a Dios. Como el cangrejo, no. Diario. Todos los meses, todos los años. El problema de la gente que llega a Cristo es que un año llega y en fuego. Después se fue el mundo. O llega obedeciendo y después desobedece y no entra a la tierra prometida. Moisés, todo el tiempo obedeciendo y de momento desobedeció a Dios. Dice que con eso ya no entró. Entonces, ¿de qué le sirvió servir tanto tiempo? Y es lo que yo le digo al Señor: líbranos de dejar de servir o líbranos de no obedecer. Y entonces, si hace un año no lo hiciste, ahora, o lo hiciste, ahora en este año sigues dando tu primicia y sigue adelante. Si hace un año diezmaste, pues sigue diezmando. Si le dabas ofrenda, sigue dando ofrenda. Si dabas limosna al necesitado, síguelo haciendo. Y si, ¿cuántas veces? Las veces, en el caso de dar limosna, si puedes, pues hazlo, las veces que Dios te lo ponga y hazlo, siempre vas a tener recompensa. Entonces, la obediencia debe ser permanente. La obediencia debe ser por amor, por gracia, siempre, nunca por imposición ni a la fuerza. ¿Sí entendieron? ¿Sí entendieron, hermanos? Aquí así es. Entonces, tenemos que saber que si uno no tiene trabajo y tiene en enero, en febrero, marzo, pues en ese marzo puede entregarla y va a desatar todo lo que Dios tiene. Ahora vamos a ver en Éxodo capítulo, ahí mismo, pero ahora vamos a ver el versículo, capítulo 22, un capítulo anterior, versículos 29 y 30. ¿Qué dice la palabra de Dios? No demorará la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. ¿Sí? Pero vamos a explicar eso. Ahorita vamos a explicar, no demorarás. ¿Qué dice cómo lo entienden de demorar? Retener, ¿no? Porque así nos pasaba antes. Por ejemplo, hace años yo decía, bueno, ya tengo la primicia, pero yo se la voy a dar mejor a Dios en el congreso que voy a ver a mis apóstoles. Y el congreso era hasta entre 4 meses después y ahí la tenía yo resguardada. Y el Señor me exhortó: tienes que darla al instante que llega, al instante darla. Escúchalo, no retenerla. O sea, no retenerla, porque la obra de Dios necesita recursos. Por ejemplo, en este año que pasó no pudimos viajar a Guadalajara. Bueno, no hay que poner pretextos, pero como dice la hermana, Dios, si nos lleva, Él tiene que proveernos. Pero no tampoco esperar que otro venga. Por eso son las primicias, los diezmos y ofrendas para viajar. Y yo nomás le decía, ¿cuánto es de aquí a Guadalajara? 2,000 pesos. Por 2, 4,000. Y si no hay fondos, ¿cómo vas a ir? ¿Con aire? ¿Volando? Pues es que agarrar un vehículo y pues de ahí se agarra para ir. Entonces, siempre Dios sabe. Si tú tienes y no das, aguas. O si tú tienes y no quieres ir, aguas. Pero si realmente Dios sabe, pues no te debes de preocupar. Por eso yo se le he dicho, si tú no estás diezmando, pues es porque no has de tener trabajo. Pero si tienes trabajo y no lo haces, pues allá tú. Porque yo no te puedo obligar, ni te puedo imponer jamás. Pero eso sí, después no me digas, es que no tengo ni para las tortillas. Hace una semana una persona me habló. Y ahorita otra que oré por ella, como que les dije,
pues, que no obedeció a Dios, es desobediente y rebelde, pues como trato de Dios, uno dice, Señor, ten misericordia, pues no puedes detener la mano de Dios. Entonces, y a veces esa gente usa para meter chismes, pero yo no le hago caso a los chismes ni a las murmuraciones porque yo conozco cada siervo como es. Sí. Entonces, no retengas tu primicia. En el caso de Pilar, ¿dónde trabajas? De limpieza. Pues ahí está. Tu diezmo no lo has dado. Ya ahorita ya no hay pretexto. No sabías, pero Dios sabe, ¿no? Él conoce tu corazón y tu necesidad. Pero naturalmente las bendiciones son para todos. ¿Quién las va a arrebatar? Pues el que obedece a Dios. Entonces, hablando en lo espiritual, sabemos que ahora vamos a leer el versículo 19, ahí mismo 23, vamos a ver el capítulo 22, versículo 19, atrasito. Dice, cualquiera que cohabitare con bestia morirá, el que ofreciere sacrificio a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. ¿Sí? Y al extranjero no engañará ni angustiarás, porque extranjeros fuiste vosotros en la tierra de Egipto. Y a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, ¿sí? Porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaron a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Y mi furor se encenderá y os matará espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Es decir, hay muchos lugares donde, bueno, los hermanos que están aquí, que llevan tiempo, ellos se han dado cuenta de que hay lugares donde los obligan, como tú viste, ¿no? Entonces, como la hermana que nos comentó que por qué ella le pasó, qué le pasó, ¿no? Entonces, ellos afligen, ellos imponen cargas, ¿verdad? Que ni ellos pueden hacer, porque a veces los que están predicando no lo hacen. Y si no lo hacen, es como decir yo diezma y yo no diezmo. Es como decir yo ofrenda, pero yo no ofrendo. Es como decir yo doy premicia, pero tú das premicia, pero yo no lo hago. No es así, hermanos. Todo es con ejemplo. Entonces, si tú lo haces, vas a tener ejemplo. Vas a tener autoridad, perdón, y ejemplo para exhortar en el amor, corregir. Pero si nosotros queremos corregir, por ejemplo, si mis hijos me ven que yo tomo una cerveza y yo te estoy hablando de que no tomes, ellos me van a obedecer. Pues no. Si yo te digo que, o les digo que no vayan como son jóvenes, quieren ir a ver los músicos, los grupos musicales, esos que van a tocar, o hay eventos, y ellos, aunque ya conocen a Dios, yo digo, mija, no, nada de eso, cero de eso. Y si tú me ves que yo voy, no, pues no. Entonces, pues no, tengo ejemplo. Pero si tú quieres, o que tu hijo no ande para acá, para allá, o que, ¿cómo te diré? Que saque buenas calificaciones, pero si no le damos el material, ni siquiera les compramos lo que necesitan, ¿cómo lo hacen? Entonces, siempre debe ser por amor. Yo a veces no entendía eso, pero con mis hijos Dios me ha trabajado. Siempre, pues les voy a comprar todo lo que me piden, a veces ellos saben que yo les digo, si no te compro esto no es porque no quiera, y mi hija apenas se le enseñó, sino porque tú sabes la situación. Es que no sabía yo. Y entonces me he dado cuenta que sí es necesario hablar con nuestros hijos, ¿verdad? Pero sobre todo es de entender que Dios quiere que lo hagamos primero y hablemos con ejemplos siempre. Como ahora que les dije a los hermanos que fui a ver a mi madre y de momento pues salieron unos y me dicen, ¿tendrá una cerveza? Le digo, ¿qué me vieron borracho? ¿Qué? Bueno, los que conozco de mi edad, ¿verdad? Pero lo que siempre les digo, no, pues es que yo no, de por sí nunca he tomado, o sea, no, Dios me sacó de ahí. Pero lo que pasa es que, si ahora que estoy ayunando, ya llegó uno, me regaló una torta, otro me regaló unas galletas, y ya hasta mi hija le vio, pues no, nomás empiezo a ayunar y el enemigo me empieza a que comida. Ya uno me lleva galletas, una torta, una botella de agua. Les digo, no quiero ahorita. No les dije, nomás las recogí, las traje, ya está en la tarde, entonces. Pero el enemigo quería interrumpir que yo no siguiera ayunando. Entonces hay una lucha, sí. Y por eso les he dicho que si Jesús, nuestro Dios, tuvo hambre, porque ahora ya sé que el enemigo te lanza con hambre. Pero yo cuando hago eso simplemente digo, mi hambre está sujeta a Cristo y es espiritual y también mi hambre natural. Porque Dios es todo y Él es mi fuente de vida y de alimento.
y ya el enemigo se va. O no es de pan solamente vive el hombre, porque el enemigo es lo que te ataca. Pero ya tú lo vas entendiendo y dices, no, pues esto espera. Y entonces en las primicias no deben de esperar, si ya la tienen no la retengas. ¿Por qué? Porque la obra necesita recursos, la obra sigue, se requiere. Por ejemplo, ahorita les digo, bocina, micrófono para allá afuera, predicar y un púlpito metal portátil, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que Dios nos los pide, pero es por amor, no por imposición. Aquí nunca será por imposición ni a la fuerza. Entonces, Números 18:12 dice la palabra de Dios en Números 18:12. Números 18:12. Ya se está yendo rápido el tiempo. Números 18:12. Dice la palabra de Dios en Números 18, capítulo 18, versículo 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová para ti, las he dado. ¿Sí? Números capítulo 18, versículo 12. ¿Sí? Números capítulo 18, versículo 12. Dice la palabra de Dios en Números capítulo 18, versículo 12. De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido. Todo lo más escogido, o sea, escogido. Es como cuando tú vas a comprar al mercado, como yo voy a comprar, a ver si mi esposa quiere que la apoye, voy a comprar jitomate. Hay gente que te deja escoger, para escogerlos, pero hay gente que no. Y entonces, pues tú sabes, ¿no? Porque al final el que manda es el que paga. Entonces, pues yo escojo el que me agrada, ¿no? Y aquí dice, escogerás. O sea, hasta eso no cualquiera. Entonces, haz cuenta que a Abel podemos decir que él entregó, en ese caso, bueno, de ofrendas, lo mejor, escogió lo mejor, lo más bueno. Y Abel pues le entregó sin escoger, sino lo peor. Entonces, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová en el 13. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerás de ellas, todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Pero entonces, de aceite, de mosto y de trigo. Aceite ya sabemos que es el mosto, ya sabemos que es el pan, aceite es la unción. El mosto, el gozo, y el trigo es el pan. Cosa que se ha perdido en la iglesia, ¿sí? Cuando, eso ya lo hablé otra vez, que cuando no hay mosto, ni aceite, ni trigo en la iglesia, es porque ya no está la palabra de Dios, ya está la palabra, no está alimentándose con la palabra de Dios, sino con palabra insípida, como dice la Biblia, ya de hombres. Entonces, ¿por qué no creen los dones? ¿Por qué no creen los ministerios? ¿Por qué no reciben? No quieren que el Señor Jesucristo, dicen que lo aman, pero no aceptan lo que Él dice, lo que Él es. Y entonces están aceptando nada más unas partes del Señor, pero no todo. Aquí todo lo que es Jesús, ¿qué es Jesús? Su palabra. Y lo que está aquí, Él es Él. Y lo que está aquí, Él lo escribió. Y es su boca, y es su palabra. Como nosotros hablamos, y hablamos palabras, pero esta palabra, no de nosotros, es temporal, la de Él es eterna. Y entonces, tenemos que saber que no es cuestión de estar cuestionando que si está en el antiguo o es el nuevo, porque le estoy diciendo que es la restauración de todas las cosas y que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir y enseñar. Entonces nosotros estamos enseñando. Entonces, tenemos que entender que las primicias anuncian una cosecha que vendrá. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:20, Jesús, siendo el primogénito, se entregó por nosotros. ¿Sí? ¿Para qué? Para que Él nos salvara, empezáramos una nueva vida, y Él está obrando en nosotros. ¿Sí? En pocas palabras, nosotros fuimos salvos por Dios. ¿Pero por quién? Por el primogénito, por Jesucristo. ¿Sí me entienden? Si Él no naciera en carne, pues créeme que ni estaríamos aquí, porque el pecado seguiría y el dominio sería
el enemigo. ¿Por qué? Porque por Adán entró el pecado y por Jesús salió. ¿Por qué? Porque Jesús vino, venció el pecado. Y entonces es un principio. ¿Cómo entró el pecado? Por la boca de Eva. ¿Y cómo salió el pecado? Cuando Jesús venció a Satanás y no comió ni bebió agua. No comió. Por eso cuando nosotros no comemos, porque yo les decía, porque me preguntaban, bueno, ¿cuántos ayunos hay? Nomás, de donde se derivan todos son de 3. Seco, donde no tomas agua ni comes, 1. 2, donde nada más es beber un ayuno de agua, que es el que llevó Jesús, unos 40 días. Y el tercero es de legumbres, como el profeta Daniel. ¿Sí? También vemos el caso de que uno estaba enfermo, una malecita, ayunó 3 días y 3 noches y fue sano. ¿Sí lo veíamos? Entonces, yo les he dicho que la restauración de todas las cosas que la iglesia en la actualidad ya no ayuna, dejó de ayunar. Ya no lo hace como la iglesia primitiva. La mayoría a nivel mundial. Y entonces, si hay más pruebas, si la humildad se ha incrementado, si está en este 2021 muchas cosas difíciles para la humanidad, ¿cómo tú y yo vamos a permanecer firmes delante de Dios? En ayuno. Porque cuando tú ayunas, estás fuerte espiritualmente. Fuerte espiritualmente. Y cuando tú ayunas, pues el enemigo teme a un hombre o mujer de oración y de ayuno. Esos son los que temen. Hay nada de títulos universitarios o teológicos o diplomas o años de la iglesia, pero si está en el pecado, eso no le importa al enemigo. Porque al final, si oras, la oración no te salva. Venir a la iglesia no te salva. Los títulos teológicos no te hacen pastor, ni profeta, ni apóstol. Puedes nacer en la iglesia, recibir a Cristo, ser bautizado, casarte en la iglesia, servir en la iglesia y morir en la iglesia que el féretro, pero al final tu destino sea el infierno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar? Nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Que diario estemos pidiendo perdón y arrepentimiento verdadero, pero sobre todo, ¿cómo va a llegar ese cambio de vida? En ayuno y oración. Cuando nosotros ayunamos, nuestro espíritu empieza a mandar nuestra alma y nuestro cuerpo. Cuando ayunamos. Pero cuando no ayunamos, nuestra carne domina al alma y al espíritu. Entonces, por eso la iglesia es carnal. ¿Por qué? Porque allá donde les hablan de estar nada más puro, que llegó Navidad, convivio. Que llegó Reyes, convivio. Que va a haber un encuentro de jóvenes, un posencuentro de señoritas, un posencuentro de matrimonios, un retiro, y tanto dinero y sacar, y sacar, y sacar. Te cuesta para este encuentro de matrimonios que va a ser en Cancún, 10,000 pesos, 5,000, pon 3,000 pesos por peso. O sea, ¿por qué hacen tanto esos eventos si esos no te van a salvar? Nomás están quitando dinero. Y entonces traigan ropa para regalarla a todos y así vamos a tener nuevos discípulos. Al día que no das eso, no llega. ¿Por qué? Porque estás utilizando métodos carnales. Y entonces, la restauración de todas las cosas es volver a su diseño original, volver las cosas a su diseño original. Y el ayuno es, si Dios ayunó, yo tengo que ayunar. Las veces que sea, que Dios te ponga. Humillarnos siempre, como la hermana le decía a Gloria, bueno, ahorita no estaba, pero le estoy hablando de cómo, pues Dios está obrando cosas grandes. Y ahí está la misma, su hermana Leti, que ella veía que, como ella misma entendía que a veces ella lo hacía, a veces no. Pero hoy, si te das cuenta, si nos humillamos hoy, yo sé, ayer y hoy tú estás entendiendo que Dios como que desciende su presencia. Pero cuando estamos así como indiferentes, como que, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hago, no? Pues no sirve. Entonces,
Es un crecimiento para servirle en excelencia, pero sobre todo tener la mirada en Jesús, humillados bajo su poderosa mano en ayuno y oración. Puede ser mediodía, no hay problema, pero que sea bien hecho. Pero que sea sincero. Que cambie nuestra forma de ser, porque estamos hablando a Dios como cordero. Hemos visto mucho como león, pero ahora está el Señor trayéndonos desde el punto de vista como cordero. Ahora, la guerra pues está, pero tú tienes que ser, cuando se trate de ser cordero, total. Pero cuando se trate de usar las armas, hay que usarlas, porque Dios te las dejó espirituales. Y el arma espiritual más poderosa, el ayuno y la obediencia. Entonces, volvamos a la iglesia, volvamos a ayunar. Entonces, dentro de las premisas, el que no lo ha hecho, pues esa es su oportunidad. ¿Cuándo lo puede hacer? De aquí a febrero, ¿verdad? Y el que no tiene trabajo, pues cuando lo tenga. Si Dios le pone y él quiere hacerlo, no se le detendrá. Y si no lo hace, tampoco se le rechazará ni se le dará menos. Pero eso sí, no podrás tú hablar con ejemplo, porque yo les he dicho a los profetas que están bajo cobertura, ¿cómo me pide alguien que vaya, pero no te he mandado, no los he mandado porque no han sido obedientes? Y si no han sido obedientes, entonces ¿de qué van a hablar? ¿Qué van a llevar? ¿Qué van a decir? Nada. Y entonces, es un orden. Y si es un orden, pues hay que meternos al orden, soy el primero. Y como les digo, Dios no está hablando del orden, ¿no? Lo que tú eres en tu casa, como está tu casa, si está arreglada, si está ordenada, a eso hay en ti. Pero si tú eres un desordenado, yo hace años el Señor me confrontó. Y entonces, lo primero que hago es tender mi cama y después acomodar mis calcetines y todo, acomodar mis cosas. Porque ¿cómo yo puedo hablarte si yo no lo hago? O decirte nada más es la palabra para ti, para mí no. Cuando yo soy el que tengo que... Dios no lo podemos engañar. Y entonces, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Entonces hay que tener temor y reverencia al Señor, como la hermana que les decía Gloria, que se postra, está diezmando, está esforzándose, limosnas. Yo sé que la va a sorprender, porque cuando tú tienes una necesidad, ahí es donde Dios responde. ¿Por qué? Porque tú has sido fiel con el Señor. Por eso decía un siervo, yo vengo aquí a trabajar y nomás vengo por lo mío, por mi dinero, por mí, lo que yo necesito. ¿Cierto? Porque si tú estás cumpliendo con lo que dice la palabra, y Él reprenderá al devorador y te llenará los graneros en abundancia, pues es el Señor, la voz del Señor. Ahora hay que creerla, pero es obedecerla. Porque si tú la crees, pero no das, no la obedeces, Dios te va a bendecir, claro, pero no como quisiera. Entonces, sabemos que en Israel está la fiesta de la Pascua, que es tiempo de la cosecha de la cebada. Está la fiesta de Pentecostés, tiempo de la cosecha del trigo. Y la fiesta de tabernáculos, que es la cosecha de uvas, ¿sí? Entonces, en cada una de estas tres fiestas, los israelitas traían sus primicias al templo, ¿sí? Pero ¿qué te quiero decir? Que Dios quiere que volvamos a lo que está escrito en su palabra, ¿sí? En Segunda de Crónicas 31, 1:5, con eso vamos a terminar. Segunda de Crónicas, dice la palabra de Dios. Segunda de Crónicas. Hija, hermana Gloria, ¿puedes ir por la cena del Señor? Comprar una cajita de uva aquí arriba y nada más, y unos panecillos, sí, para tener la Santa Cena. Dale, hija. Bueno, ahorita te lo doy. Sí. Para hacerla, acompáñala. Bueno, ya sabes, ¿verdad, Gloria? Ajá. Y si no, llévate la llave, aquí sales hacia arriba, más seguro allá arriba. Ajá. Sí. Sales y ahí subes allá arriba y es una tienda. Bueno, entonces, vemos aquí, Segunda de Crónicas 31:5.
Se me pasó. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo del 1 al 5. Segunda de Crónicas, capítulo 31. Ajá. O si quieres, mejor por acá donde entran, para que no se metan en problemas. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo del 1 al 5. Dice la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo del 1 al 5. Hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá. Y Benjamín también, Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Y luego en el 31:5, y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio, los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que desen gracia y alabasen dentro de las puertas de los atrios de Jehová. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitase en Jerusalén que diesen la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron al Altísimo, asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Nomás esta cita bíblica en 2 de Crónicas 31:5. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Si se dan cuenta, pues ahí está escrito, y hay más textos bíblicos, y entonces tenemos que entender que Dios está hablándonos, y pues hoy nos llama a esta fiesta de primicias, pues de hacerlo por amor a Dios, conforme a su disposición de cada uno de ustedes, pero sobre todo obediencia. Y pues yo, siendo el primero, pues voy a entregar mi primicia, y pues que Dios haga, y los que diezmaron pues obre como Dios lo dice, reprenderá al devorador y abrirá abundancia de bendición, y nuestros graneros estarán llenos de aceite, de trigo y de mosto, en el sentido del gozo de la salvación, porque es la mejor felicidad de que Dios obedecerle, viene un gozo, pero sobre todo es que Él cumple su palabra. Dios es fiel. No es como nosotros que cambiamos, no, Él es fiel. Y pues esta es la palabra que nos trajo Dios hoy, y le invitamos a los pastores también a que pues obedezcan a Dios, para que los hijos espirituales que están pastoreando pues lo hagan. Bendiciones, gracias y paz.